Jørgen Fatne Fridnes, el secretario del Comité Nobel noruego, con María Corina Machado. Una llamada de teléfono donde conversan y donde ella, lo van a escuchar ustedes, le dice que está a punto en ese momento de subirse a un avión que la va a llevar hasta Oslo. Escuchemos. Hello. Hello. Jørgen. Hi. Hi, Jørgen. Is it Maria Corina? Yes, this is my. Oh, how How- wonderful it is to hear your voice. First, I just want to say we are so happy to hear your voice. We are so happy to hear that you're safe. Me too. And that means the world Me to too. us and to everyone else. Well, in person, I'll let you know, just you and Christian, what we had to go through, and so many people that risked their lives in order for me to arrive in Oslo. And I am very grateful to them. And this is a measure of what this recognition means to the Venezuelan people, Jordan. I want you to know that. So let's start it, because I have to fly literally right now. I have to get on the plane. Oh, do Okay. so, please, do so. Okay, let's start. Dear Jorgen, first of all, on behalf of the Venezuelan people, once again, I want to thank the Norwegian Nobel Committee for this immense recognition to the fight of our people for democracy and freedom. We feel very emotional and very honored, and that's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony. But I will be in Oslo and on my way to Oslo right now. I know that there are hundreds of Venezuelans from different parts of the world that were able to reach your city, that are right now in Oslo, as well as my family, my team, so many colleagues. And since this is a prize for all Venezuelans, I believe that it will be received by them. And as soon as I arrive, I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for 2 years, and so many Venezuelans, Norwegians that I know that share our struggle and our fight. So thank you very much, and I'll see you very soon. Safe travels, and we are so looking forward to having you here. Anna Corina will represent yourself and the family at the ceremony in Oslo, but the rest of Norway will welcome you when you arrive. Safe travels. Thank you very much. We'll see you soon. See you Bye-bye. soon. Bye. Se verán pronto, le decía María Corina Machado al secretario del Comité Nobel noruego, Jørgen Fatne Fridnes. Esta conversación que ha tenido lugar hace unos minutos y que acabamos de conocer, donde el responsable del Comité Nobel le dice que está muy feliz de escuchar a su voz, la voz de María Corina Machado, y ella agradece en primer lugar a la mucha gente, centenares de personas que dicen han arriesgado su vida para que ella pueda realizar este viaje, y por eso quiere agradecerles, y también destaca lo que significa esto para el pueblo de Venezuela. En ese instante cuenta también cómo está a punto, en el momento de subirse a un avión. De nuevo, antes de subirse, agradece al Comité Noruego el reconocimiento de su premio, de la lucha por la democracia, que dice sentirse emocionada y honrada, pero al mismo tiempo triste y pesarosa de no poder estar en hora en la ceremonia que está comenzando en este momento. En todo caso, dice que está en camino a Oslo. Quiere agradecer también a los venezolanos de todo el mundo que se encuentran esta mañana en la capital noruega. La ceremonia está comenzando. Ahora al piano se encuentra Gabriela Montero, la pianista venezolana, Néstor. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas. Enrique, gracias. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Está comenzando Canta Danny Ocean, que es el caraqueño, el cantante de música urbana en Venezuela, que canta el bellísimo himno de los venezolanos, que es Alma Llanera. Esto para los venezolanos es como si nos pusieran a nosotros la más colombiana de las canciones. Muy emocionante comienzo de la ceremonia. Los reyes, el rey Harald de Noruega al frente. Hay 4 presidentes de América Latina. Está el de Paraguay, está el de Ecuador, está Milei de Venezuela en la primera fila
la familia de María Corina Machado, Milei de Argentina. Canto, sueño con claveles de pasión para adornar las rubias crines al potro de mi amador, para adornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera de la Cauca vibrador. Oh, soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas. Y del sol, y del sol. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el viento ni al nido al turbial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe. Y esta es otra canción, Felipe, se llama Venezuela. Quien canta es Danny Ocean, tiene 30 años, es símbolo de los cantantes jóvenes, de los que viven en Venezuela, sacado por el régimen. Y no es coincidencia que está cantando en este momento en la ceremonia de homenaje a María Corina Machado. Le digo que yo estoy con la furtiva. Felipe, No es el único. quien no se conmueva. No, estoy muy conmovido. O sea, realmente, además no conocí a este muchacho, qué voz, qué tono, qué sentimiento. No, la furtiva, Néstor. No me hagan close-up ahí con esas cámaras. La furtiva, Felipe, quiere decir, estamos al borde de la lágrima. No, Este señor totalmente, presentado viene con alguna frecuencia, Danny Muy Ocean a Bogotá. conmovido estoy. Lo dejo porque me parece que vale la pena escuchar en directo lo que está pasando esta mañana en Oslo. Y la que está de gris, esta que ustedes ven, es la hija de María Corina Machado, que va a hablar dentro de pocos segundos. Your Majesties, Your Royal Highnesses, esteemed laureate, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Samantha Sofia Hernandez, a girl of 16, was brutally abducted last month by masked members of the Maduro regime's security forces. She was taken from the home of her grandparents. Where she is now, Habla de una niña de 16 años que fue sacada del hogar de sus padres. Quien habla es el presidente del Comité Nobel, cuya grabación con María Corina hace algunos minutos fue la que dio paso a la confirmación de que ella va a estar en la ceremonia. Y le está haciendo a través de esta historia, Sofía Hernández, una venezolana víctima de la represión de Maduro, le hace un homenaje a las víctimas de la dictadura. Ha sido castigada. Juan Requesens fue ordenado para irse lentamente hacia una cámara. El video lo muestra con una mirada un poco perdida, como nublada, con ropa interior manchada con excrementos, pero aún así confiesa planear un golpe, pero no hubo prueba. Antes de su arresto, Juan estuvo ante la Asamblea Nacional dando un discurso donde repitió una frase clave, una promesa para su país y para él mismo. Yo me rehúso a rendirme.
Alfredo Díaz, líder de la oposición y anterior alcalde, fue retirado de un bus en noviembre pasado y fue dejado en las profundidades de El Coide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Otro prisionero político en una larga línea de muchos más. Esta semana llegó la noticia de su muerte. Otra vida que se pierde, otra víctima del régimen. Estas historias no son únicas. Esta es la Venezuela de hoy. Es así como el régimen venezolano trata a su gente, su hermana, un estudiante, un político, cualquiera que crea aún en declarar la verdad en voz alta puede desaparecer violentamente en un sistema hecho específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan y Alfredo no eran extremistas, eran venezolanos del común, soñando la libertad, la democracia y los derechos. Por esto sus vidas fueron retiradas, les quitaron sus vidas por este régimen. Y los niños tampoco se salvan. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en 2024. Las Naciones Unidas documentaron su experiencia como sigue. Bolsas plásticas que eran apretadas sobre sus cabezas. Choques eléctricos a los genitales. Golpes en el cuerpo tan brutales que les dolía respirar. Violencia sexual. Celdas tan frías que causaran temblores extremos. Mal agua para tomar, llena de insectos. Gritos que nadie podía interrumpir. Un niño en la oscuridad que estaba susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyera que él estaba muerto. Un niño de 16 años que llegó a casa eventualmente, tan maltratado por los choques eléctricos y los golpes, que no pudo abrazar a su mamá sin dolor a través de todo su cuerpo. Durante meses, él básicamente no pudo dormir. En las noches, él se despertaba con un golpe, convencido de que los soldados habían regresado para reanudar sus ataques. Y mientras nosotros estamos aquí en la ciudad de Oslo, en el ayuntamiento, gente inocente está presa en Venezuela en celdas oscuras. Ellos no pueden escuchar estos discursos que se darán hoy, solamente los gritos de otros prisioneros que están siendo torturados en este momento. Es así como el poder autoritario trata de reducir a quienes representan a la democracia. Las Naciones Unidas han declarado estos crímenes contra la humanidad. Este es el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela ha evolucionado en un estado brutal, autoritario, que enfrenta una crisis autoritaria y económica muy profunda, mientras una pequeña élite protegida por el poder político, armas y la impunidad ilegal, se resiste. En la sombra de esta crisis, miles de mujeres, hombres y niños están obligados a la trata de seres humanos, la trata de blancas y la prostitución. Gente que desaparece, niños que se vuelven objeto de comercio en las manos de los criminales, que perciben la tristeza humana y la tragedia humana como un negocio. Una cuarta parte de la población ya se fue del país, uno de los mayores éxodos de refugiados de todo el mundo. Quienes permanecen siguen bajo un régimen que sistemáticamente silencia, acosa y ataca a la oposición. Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está
en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando terreno y nosotros debemos hacer esta pregunta inconveniente. ¿Por qué es tan difícil para nosotros conservar la democracia, la forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz? Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones se hicieron que en cualquier otro año, pero muy pocas justas y libres. El poder de la ley se mal utiliza en el silencio y los críticos son presos. En muchos países, incluso con aquellos con larga tradición democrática, están cambiando hacia la militarización y los regímenes autoritarios. Ellos aprenden entre sí, comparten tecnología y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, dando armas, vigilancia y unas líneas de vida económicas, haciendo que el régimen sea más brutal y más robusto. Y aún así, en medio de esta oscuridad encontramos venezolanos que se rehúsan a rendirse, aquellos que mantienen la llama de la democracia viva, que nunca ceden a pesar del enorme costo personal. Nos recuerdan continuamente de qué está en riesgo. Muchos de ellos están aquí con nosotros hoy. Carlos, el poeta, Claudia, la activista, Pedro, el profesor universitario, Ana Luisa, la enfermera, Corina, la abuela, Antonio, el político de la oposición, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. The Nobel Peace Prize laureate, María Corina Machado. El laureado o la laureada del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está dentro de su poder para poder asistir a esta ceremonia el día de hoy. Un trayecto en una situación de extremo peligro, aunque no podrá llegar a este recinto hoy. Estamos profundamente felices de confirmar que ella está segura y que sí estará con nosotros aquí en Oslo. At the heart of the battle for democracy, en el corazón de la batalla por la democracia brilla la verdad simple. La democracia es más que una forma de gobierno. También es la base para una paz duradera. Millones de venezolanos lo saben. Año tras año, estudiantes, gremios, periodistas, grupos de negocios y ciudadanos ordinarios se han movilizado de formas hacia la resistencia. Han ocupado las calles en protesta. Cuando sus votos fueron anulados, ellos sacaron las ollas y golpeaban en ruido de protesta. La gente en el espectro político de los comunistas, los conservadores, han llegado a retar ese régimen. La oposición ha tratado una estrategia tras otra y lo han dicho. Buscamos no la venganza, pero la justicia. Por la santidad de esas balotas verdaderas, la democracia y la paz. Pero
se les dice en respuesta que esas cosas son imposibles, que ellos fracasarán. Y cuando los venezolanos le piden al mundo que ponga atención, nosotros les dimos la espalda. Cuando perdieron sus derechos, su alimento, su salud y su seguridad, y eventualmente sus propios futuros, mucha parte del mundo estuvo con sus propias narrativas. Algunos insistieron que Venezuela era un estado igualitario ideal. Otros querían solamente la lucha contra el imperialismo, pero aún así otros eligieron interpretar la realidad venezolana como un poco más que un concurso entre superpoderes que estaban vigilando el coraje de aquellos que buscan la libertad en su propio país. Lo que todos estos observadores tienen en común es esto: la traición moral de quienes viven bajo este régimen brutal. Si solamente apoyan a las personas que comparten sus visiones políticas, no han entendido ni la libertad ni la democracia. Pero aún así, muchos críticos paran allí, ven las fuerzas locales democráticas cooperando por necesidad con actores con quienes no se llevan bien, pero lo hacen para justificar ese apoyo. Esa convicción ideológica en disputa y en contra de la solidaridad humana. ¿Cómo debemos considerar a quienes usan toda su energía encontrando el fracaso en esas elecciones difíciles que han tenido que tomar, esas decisiones difíciles, en lugar de reconocer su coraje y su sacrificio? O preguntar cómo nosotros podemos ayudar contra las dictaduras. Es fácil estar ubicado en los principios cuando la libertad de alguien más está en riesgo. Pero ningún movimiento democrático opera en circunstancias ideales. Los líderes activistas deben confrontar y resolver dilemas que nosotros, quienes estamos viendo desde fuera, estamos libres para ignorar. La gente que vive bajo la dictadura tiene que escoger entre lo difícil y lo imposible. Aún así, muchos de nosotros desde un lugar seguro esperamos que el liderazgo democrático de Venezuela busque sus objetivos con la pureza moral que los oponentes nunca muestran. Esto no es realista, no es justo y muestra ignorancia de la historia. Muchos han estado en este podio recibiendo el Premio Nobel de la Paz, incluyendo a Lech Walesa y Nelson Mandela, y ellos conocían bien los dilemas del diálogo. En los sistemas autoritarios, el diálogo puede dar lugar a la mejora, pero también puede ser una trampa. El diálogo con frecuencia se usa para comprar tiempo, crear división y controlar las agendas. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogo durante años. Nunca ha olvidado el principio de hablar con el otro lado, pero ella ha sido desechada en esos procesos vacíos. La paz sin justicia no es paz. El diálogo sin verdad no es reconciliación. El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es una sola cosa: es horrible. Es por eso que la oposición democrática en Venezuela debe tener nuestro apoyo, no nuestra indiferencia o, peor aún, la condena. Todos los días, sus líderes deben elegir un camino que sea, de hecho, abierto para ellos y no el camino de un pensamiento solo con deseos. El apoyo al desarrollo democrático es el apoyo para la paz. Pero desde el anuncio del Premio Nobel de este año se ha hecho la pregunta: ¿la democracia realmente da lugar a la paz? La investigación y los hallazgos son claros. La respuesta es sí. No porque la democracia sea perfecta, pero porque los mecanismos de la democracia hacen que la guerra sea menos probable. La democracia está equipada con válvulas de seguridad,
con medios libres, con estructuras de compartir poder, con organizaciones de la sociedad civil y elecciones que hacen posible cambiar el liderazgo sin la violencia. En este entorno político hay diferentes opciones que no son una amenaza que hay que eliminar, sino una ventaja. En una democracia, un líder que ignora los hechos puede ser reemplazado en la siguiente elección. En un estado autoritario, el líder sigue en el poder y simplemente elimina a quien diga las verdades incómodas. La lealtad toma el lugar de la realidad. Y fuerzas peligrosas siguen en la oscuridad. La guerra siempre tiene un costo, pero en un régimen autoritario no son los líderes los que pagan el mayor precio. Es por eso que la democracia casi nunca funciona a medida que los estados autoritarios sí tienen esa tendencia. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela demuestra por qué. Los conflictos se tratan con fuerza bruta, no con negociación. El resultado es una sociedad donde millones son forzados al silencio, con consecuencias que no paran en las fronteras. La inestabilidad, la violencia y la destrucción sistemática de las instituciones de los países han afectado a toda la región y los países vecinos han sido amenazados con invasiones militares. Venezuela demuestra con claridad dolorosa que un régimen autoritario destruye una sociedad desde adentro y esparce la inestabilidad en el exterior. La democracia no es una garantía de paz, obviamente, pero es el sistema más efectivo que tenemos para impedir la violencia y el conflicto. En este raciocinio siempre se llega a un contraargumento, que la democracia como tal causa un conflicto y un malestar, que pedir la libertad es peligrosa. Esto es una afirmación antigua. Los líderes autoritarios lo han usado por años para defender sus posiciones de poder. Hoy día, ellos están con un argumento sobrecargado de desinformación y propaganda, dos de sus armas esenciales. Señoras y señores, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos de las fuentes de información. Deben sonar las alarmas con las vistas que nosotros expresamos, que sean idénticas a aquellas diseminadas por uno de los sistemas de desinformación más grandes del mundo. En ese caso, no solamente estamos comunicando información, sino una propaganda estratégica de un dictador. ¿Qué debemos pensar todos cuando sabemos que es la oposición venezolana la que está amenazando al país con la guerra, que el movimiento democrático desea una invasión, cuando la narrativa se voltea y cuando las víctimas son etiquetadas como agresores? Esto es una versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo, que es el garante de la paz, pero la paz basada en justicia, silencio y tortura no es paz, es un sometimiento descrito como estabilidad. No, la fuente de la violencia no es el activista democrático, son aquellos en la cima quien rehúsan a ver ese poder. No era Nelson Mandela quien hizo a Sudáfrica violenta, sino el régimen de apartheid y su exigencia de la igualdad. Los grupos opositores no comenzaron con los aprisionamientos en Belarus, las ejecuciones en Irán o la persecución en Venezuela. La violencia viene de los regímenes autoritarios a medida que ellos castigan al público buscando el cambio. La paz y la democracia no pueden ser separados sin drenar ese significado en los dos. La paz duradera depende del Estado de Derecho, la participación política y el respeto por la dignidad humana. Antes de poder hablar de desacuerdos políticos, debemos establecer
alguna forma de democracia. Sin esta no habrá una distinción significativa entre izquierda y derecha. No habrá una forma de tener desacuerdo legítimo ni una política genuina. La democracia no es un lujo, no es un adorno para poner en un estante. La democracia es trabajo duro, es acción y negociación, es una obligación en vida. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos hoy para defender algo mucho más importante que cualquier lado de una división política o ideológica. Estamos aquí para defender la democracia como tal, el fundamento bajo el cual la paz duradera descansa. Cuando la gente se rehúsa a rendirse a la democracia, se rehúsan a rendirse a la paz. Quien entienda esto es un ejemplo como María Corina Machado, fundadora de Sumate, una organización dedicada a construir la democracia. La señora Machado dio un paso adelante para defender elecciones libres y justas hace más de 2 décadas. Ella misma lo dijo. Fue una decisión de equilibrio o de balotas sobre balas. En sus organizaciones, la señora Machado ha hablado por la independencia judicial, derechos humanos y la representación del pueblo. Pasó años trabajando por la libertad del pueblo venezolano. Las elecciones presidenciales de 2024 fueron un factor clave para la selección del premio de este año. La señora Machado fue candidata presidencial de la oposición y la voz de unificación de esperanza del país. Cuando el régimen bloqueó su candidatura, el movimiento se pudo colapsar, pero a través de su apoyo con el señor Edmundo González Urrutia y la oposición, ellos permanecieron juntos. La oposición encontró un terreno común en la exigencia por elecciones libres y un gobierno representativo. Este es el cimiento de la democracia. Nuestra voluntad compartida de defender los principios del régimen y el gobierno popular, aunque esté en desacuerdo con la política. En un momento cuando la democracia está bajo amenaza en todo el mundo, es más importante que nunca defender este terreno en común. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron en las divisiones políticas. Fueron capacitados como observadores de las elecciones, usando tecnología en formas nuevas para documentar cada paso de las elecciones. Hasta 1 millón de personas estuvieron observando las estaciones de votación en el país, subiendo los conteos, fotografiando registros y asegurando copias antes de que el régimen pudiera destruirlas. Defendieron la documentación con sus vidas y luego aseguraron que el mundo conociera los resultados de la elección. Esto fue una movilización del pueblo, a diferencia de cualquier otra que Venezuela y quizá el mundo hubiese presenciado. Los ciudadanos ordinarios del común, de todo tipo de orígenes, estaban llevando documentación sistemática y de alta tecnología en un entorno de amenaza, vigilancia y violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático, tanto antes como después de las elecciones, fueron innovadores y fueron con mucho coraje democráticos, y la oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicitaron los conteos que fueron entregados por los distritos de elección del país, mostrando que la oposición había ganado claramente. Pero el régimen lo negó. Falsificó los resultados y llegó al poder de manera violenta nuevamente. Durante el último año, la señora Machado ha tenido que vivir en el ocultamiento a pesar de las amenazas. Ella ha permanecido en el país como inspiración para millones. Ella está recibiendo este Premio Nobel de la Paz 2025
por su trabajo incansable promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por una lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Por mucho tiempo, la oposición en Venezuela ha contado con la caja de herramientas de la democracia para llevar su campaña pacífica y civil. Durante los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptarse y cambiar tácticas, aplicando casi toda herramienta democrática de los boicots electorales cuando el sistema estaba podrido, hasta la participación cuando había pequeñas aperturas en el proceso que lo hacían posible. Intentaron el diálogo, la organización, la movilización y documentación extensa de elecciones. La señora Machado ha apelado por la atención internacional, el apoyo y la presión, no por una invasión de Venezuela. Ella pide a la gente levantarse por sus derechos usando medios pacíficos y democráticos. La investigación de la paz lo muestra claramente. Movilizaciones amplias y no violentas son los métodos más efectivos de lograr el cambio político en una dictadura. Cuando la población se moviliza y la comunidad internacional ejerce fuerte presión y las fuerzas de seguridad se abstienen de usar la violencia contra su población, llega un punto de equilibrio y de giro. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en la reciente historia latinoamericana. El premio Nobel de este año cumple todos los 3 criterios expresados en la voluntad de Alfred Nobel. Primero, la oposición venezolana ha unido movimientos políticos, organizaciones civiles y ciudadanos ordinarios del común buscando una meta: la restauración de la democracia, uniendo grupos diversos que previamente se oponían. Ese es el equivalente moderno a lo que Alfred Nobel llamó sostener congresos de paz. Segundo, el movimiento democrático de Venezuela se ha opuesto a la militarización de la sociedad en el régimen. El régimen ha armado miles de grupos, autorizando fuerzas paramilitares para cometer abusos e invitando fuerzas militares extranjeras al país, así acelerando la militarización. Documentar los abusos y exigir la rendición de cuentas es la forma en que la oposición busca retirar esa autoridad o ese autoritarismo y retirar las armas. Esto priva a los criminales y a las milicias de sus armas y su autonomía y satisface los criterios de Nobel de buscar la paz a través del desarme. Tercero, la verdadera fraternidad que el tipo que visualizó Alfred Nobel sostiene la democracia. Solamente cuando la gente puede elegir a sus líderes y hablar sin temor, la paz podrá tener raíces, ya sea dentro de la sociedad o entre países. La democracia es la forma más elevada del compañerismo y la forma más segura para llegar a una paz duradera. Por ende, hoy día, en este recinto, con todo el entorno de este premio Nobel y esta ceremonia anual, nosotros vamos a decir qué es lo que temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre la gente que se eleva y se resiste. Señor Maduro, acepte los resultados de la elección y retírese. Establezca un cimiento.
Este es el aplauso atronador que recibe el presidente del Comité Noruego del Nobel, que escuchan ustedes, se llama Jørgen Badne Fridnes, que le acaba de pedir a Maduro que se retire, un discurso duro, contundente. Para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún temor pueden distinguir. Donde la historia de nuestro tiempo se escribe, no serán los nombres de los dictadores autoritarios los que resalten, sino los nombres de aquellos que se atrevieron a resistirse, quienes se levantaron enfrentando el peligro, quienes continuaron cuando otros se rindieron. Carl von Ossietzky, Andrei Sájarov, Nelson Mandela. En su larga historia, el Comité Noruego Nobel ha honrado a los hombres y mujeres valientes quienes se han levantado ante la represión y han elevado la esperanza de la libertad desde la prisión, las plazas, y han demostrado con sus acciones que la resistencia puede cambiar el mundo. Hoy honramos a María Corina Machado. Rendimos tributo también a quienes están esperando desde la oscuridad, quienes han sido arrestados, torturados o desaparecidos, y quienes continúan con la esperanza, todos quienes están en Caracas y otras ciudades en Venezuela, obligados a susurrar el lenguaje de la libertad, que nos puedan escuchar hoy, que se den cuenta que el mundo no les está dando la espalda, que la libertad está llegando y que Venezuela será pacífica y democrática, que la nueva era inicie. Gracias. Termina el discurso demoledor, Felipe, la verdad. Este discurso lo hubiera podido pronunciar cualquier venezolano, cualquier colombiano víctima de la dictadura de Nicolás Maduro, poniendo a María Corina Machado al lado de los grandes luchadores de la democracia, recordando a Sájarov o a Mandela, los grandes luchadores por democracias en sus respectivos países. Muy, muy conmovedor, Felipe, estos 20 y tantos minutos del señor Fride, que acaba de terminar, y hablará en segundos la hija Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado. Impecable definición de lo que es una democracia, ¿no? Impecable. Néstor, pero hoy se lanza una nueva categoría de los premios Nobel y se honra a la primera ganadora. Esto es un premio Nobel de la democracia. Y por supuesto, como no está creada la categoría, hablan de un premio Nobel de paz, pero realmente el mundo está en urgente necesidad de luchadores por la democracia como María Corina Machado, y qué bien que está subiendo al escenario. Pero además un acto de solidaridad con el pueblo venezolano, de no dejarlos solos. Esto me parece que es la legitimidad del mundo abrazando a Venezuela. Está recibiendo la medalla, el cartón Alfred Nobel, ganadora María Corina Machado, año 2025. Esta jovencita que ven ustedes, Felipe, tiene 34 años. Es la hija mayor de María Corina Machado y lo recibe en su nombre. María Corina, con la expectativa de que va a llegar. Muy conmovedora las palabras, muy conmovedora la presentación de Danny Ocean cantando Alma Llanera. Todo hasta el momento, Felipe, agrandando la leyenda alrededor de María Corina Machado, dándole por otro lado un golpe demoledor en caso de que faltara alguna gota a la dictadura de Nicolás Maduro. Ojalá resulte demoledor, Néstor, y que, digamos, una suma de cosas permitan que esa dictadura se acabe, porque la verdad es que es una cosa oprobiosa y es un hecho que pues el mundo no debería haber aceptado que ocurriera. Los venezolanos pues tienen que sentirse, como dice María Consuelo, acompañados en un proceso de resistencia, que es lo único que saca esa dictadura. El mensaje hay que leerlo, Felipe, y escucharlo una y otra vez, porque el señor del premio Nobel le responde a los izquierdistas que están protestando esta mañana en Oslo, inclusive al presidente Petro, que tiene la misma teoría de que María Corina está pidiendo la invasión de Venezuela. Lo que está pidiendo María Corina es la democracia y la transición para que salga el dictador Nicolás Maduro. Así que el mensaje que acaban de escuchar ustedes en voz de este señor Jørgen Badne Fridnes es un mensaje, digo, suficientemente claro
a muchas personas, Néstor, que se atrevieron a decir que María Corina estaba pidiendo la invasión de Venezuela. Esperemos paz que lo oiga también Trump, no es paz. Porque el es muy diálogo importante sin verdad no es reconciliación. 2 frases demoledoras. Digo que esperemos que lo oiga también Trump, ¿no? Porque es que es muy importante que esa transición se haga verdaderamente democrática y no utilizando instrumentos que generan divisiones y discusiones. Y esta es una cantante venezolana que se llama, la pianista es Gabriela Montero. Y el arpa también es venezolano, ¿verdad? Sí. Cantante noruega, se llama Verazone en este momento, interpretando una melodía noruega para acompañar a 140 personas que están en este momento en el Ayuntamiento de Oslo, recibiendo el Premio Nobel de Paz. Hablará en segundos la hija de María Corina Machado. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquira Celis, director de Visual Radio, todo lo que ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube y D2. Y desde aquí quiero agradecerles, primero por vernos, por elegirnos, por compartirnos, gracias por eso. Y segundo, feliz Navidad para todos, que los sueños se cumplan, que los deseos del corazón lleguen. Hay que agradecer, no importa cómo haya sido el año, lo más importante es agradecer por lo que pasó en este 2025. Feliz Navidad para todos, gracias por estar acá. El primer reporte en más de 400 municipios del país donde se sintió el temblor de las 3:27 de la mañana indica que no hay daños, por fortuna, no hay heridos, no hay edificios agrietados, a pesar de la intensidad del movimiento que fue de 5.8 grados en la escala abierta de Richter. La razón por la que se sintió tan fuerte, tan intensamente, es porque fue superficial, apenas a 150 kilómetros de la superficie. El epicentro fue en la Mesa de los Santos, cerquita a Bucaramanga, que es un nudo de placas tectónicas, es como lo definen los expertos, en donde constantemente se libera energía y por eso es la zona de Colombia que más temblores tiene, que no son extraños, pero el de esta madrugada fue particularmente fuerte. Se sintió muy duro en edificios, en Bogotá y en Antioquia, especialmente, por supuesto, en Santander. Hay reportes y confirmación en Washington de que aviones F-18 sobrevolaron y se metieron a espacio aéreo de Venezuela. En momentos en que no aparece, es cierto, María Corina Machado, aumenta la presión del gobierno de Trump sobre Nicolás Maduro. Es una campaña sostenida de presión y que de hecho ha tenido demostraciones de fuerza nada más hace unas horas. 2 aviones caza F-18, los Super Hornets, que son los que van a bordo del portaaviones USS Gerald Ford, sobrevolaron el Golfo de Venezuela, esto es entre La Guajira y la península de Paraguaná en Venezuela. Dieron vueltas estos 2 aviones muy cerca a Maracaibo en todo momento con sus radares encendidos para que todo el mundo pudiera hacerles seguimiento. Es cierto que no es la primera vez que vemos una demostración de fuerza de esta manera. De hecho, el pasado domingo esos mismos aviones habían volado muy cerca a Curazao y a territorio venezolano, y también hemos visto otros bombarderos volando muy cerca, realizando vuelos
de demostración y al parecer poniendo a prueba los radares venezolanos. Pero quizás sí es la primera vez que vuelan durante tanto tiempo tan cerca a una ciudad principal como lo es Maracaibo. Esto al tiempo que el presidente Trump continúa con su escalada retórica. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. Lo de María Corina es una aventura increíble porque no se sabe absolutamente nada de dónde está. Por esta información, por este comunicado lacónico de apenas 4 renglones, sabemos que está bien. Debe haber un operativo en marcha de película para llevarla a ella, que significa el nivel de represión, por otro lado, que está manejando el gobierno de Venezuela. Ella, una valiente mujer, está intentando todavía llegar para cumplir su compromiso. Lo recibe Ana Karina. Radio.com. Quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con el Premio Nobel de Paz. A pesar de que ella no ha podido estar aquí y participar de esta ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompió una promesa. Y ese es el motivo por el cual, con toda la alegría en mi corazón, les puedo decir que solo en unas horas vamos a poder tenerla acá, en Oslo, después de 16 meses. ...16 meses desde las elecciones que se robó el dictador Nicolás Maduro. Habla ahora Ana Corina Sosa, es la hija de María Corina Machado. Y mientras yo espero el momento para abrazarla, para besarla, después de 2 años, yo pienso en las otras hijas y los otros hijos que no tienen la posibilidad de ver a sus madres hoy. Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos nosotros. Ella quiere vivir en una Venezuela libre y ella nunca se va a rendir con este propósito. Ese es el motivo por el cual todos sabemos, y yo sé que ella va a estar de regreso en Venezuela muy pronto. Mientras tanto, en este momento, yo me enfrento a la tarea difícil de darle una voz a sus palabras. El discurso que ella preparó para esta ocasión, este es su discurso. Yo he venido aquí para contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esta marcha me trae hoy aquí como una voz entre millones de venezolanos que se levantaron una vez más para reclamar el destino que siempre fue suyo. Venezuela nació de la audacia, fue forjada por las personas y las culturas mezcladas de España. Heredamos un lenguaje, una cultura y una fe que se unieron con las raíces indígenas y africanas ancestrales. En 1811 escribimos la primera constitución en el mundo de lengua hispana, una de las constituciones republicanas más tempranas de la tierra, afirmando la idea radical de que cada ser humano lleva una dignidad soberana. Esta constitución muestra la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de los poderes. Nuestros ancestros se llevaron la libertad en sus espaldas, cruzaron todo un continente desde la orilla del Orinoco hasta la altura del Potosí para ayudar a levantar a los ciudadanos de la sociedad iguales y libres por la convicción de que la libertad nunca está completa a menos que sea compartida. Desde el principio creíamos que algo era así de simple y así de inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se volvió nuestra alma nacional. En el siglo XX se abrió la tierra. En 1922, el reventón en La Rosa hizo erupción por 9 días, una fuente de petróleo y posibilidad
En La Paz volvimos y volteamos esta riqueza, lo convertimos en un motor para la imaginación y por medio del ingenio de nuestros científicos erradicamos la enfermedad, construimos universidades de prestigio mundial, museos, salas de conciertos que mandaron a miles de venezolanos afuera por medio de becas para que volvieran estas mentes con transformación. Nuestras ciudades se conectaron con Cruz Diez y Soto, forjamos hierro, alumino y las hidropotencias como prueba de que Venezuela podía construir cualquier cosa que tuvieran en su visión. Pero Venezuela también se volvió un refugio. Les abrimos los brazos a migrantes que estaban exiliados de todas partes del mundo, españoles que huían de la guerra civil, los italianos y portugueses que se escapaban de la dictadura, los judíos en el holocausto, chilenos, argentinos, uruguayos que se escapaban de militares, los cubanos que se escaparon de los comunistas y las familias de Colombia, Líbano y Siria buscando paz. Les dimos hogares, escuelas y seguridad y ellos se volvieron venezolanos. Esto es Venezuela. Construimos una democracia que se volvió la más estable en Latinoamérica y la libertad salió como una fuerza creativa. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando a sus ciudadanos se les olvida que la libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos. Es una decisión personal deliberada y la suma de estas decisiones forma una civilidad que debe ser reforjada cada día. La concentración de todo el ingreso en el Estado crean incentivos perversos. Les dieron al gobierno mucho poder sobre la sociedad, que se convirtió en privilegio y corrupción. Mi generación nació en una democracia vibrante y la dimos por hecho. Asumimos que la libertad era tan permanente como el aire que respirábamos. Protegíamos nuestros derechos, pero se nos olvidaron nuestros deberes. Yo fui criada por un padre cuyo trabajo de toda su vida era crear, construir, servir, y esto me enseñó que amar un país significaba asumir la responsabilidad por su futuro. Para el momento en el que reconocimos lo frágiles que se habían vuelto nuestras instituciones, un hombre que una vez había liderado un golpe militar para quitar la democracia había sido elegido presidente. Muchos pensaban que el carisma podía sustituir al derecho, y del 91 en adelante el régimen desmanteló nuestra democracia, violando la Constitución, falsificando la historia, haciendo corrupción en las fuerzas militares, haciendo censura en la prensa, manipulando las elecciones, persiguiendo y dañando toda nuestra maravillosa biodiversidad. La riqueza del petróleo no se utilizó para levantar, sino para ligar. Se entregaron lavadoras, neveras en televisión nacional a familias que vivían en pisos de tierra, no como progreso, sino como un espectáculo. Se suponía que lo que era para vivienda social se le entregó a muchos pocos con una condición de obediencia incuestionable. Y luego llegó la ruina, una corrupción obscena, histórica. Durante el régimen, Venezuela recibió más ingresos del petróleo que todo el siglo anterior combinado, y todo se lo robaron. El dinero del petróleo se volvió una herramienta para comprar cosas afuera, mientras que en Venezuela los grupos terroristas y criminales se fusionaban con el Estado. La economía colapsó por más de 80%. La pobreza sobrepasó el 86%. Hoy, 9 millones de venezolanos han sido forzados a huir. Estas no son estadísticas. Estas son heridas abiertas. Mientras tanto, algo más profundo y más corrosivo se estaba llevando a cabo. Era un método deliberado para dividir a la sociedad en ideologías, por raza, por origen, por formas de vida, empujando a los venezolanos a dejar de confiar el uno del otro, a silenciarse el uno al otro, a ver enemigos el uno en el otro.
Nos tomaron como prisioneros, nos mataron y nos forzaron al exilio. Había sido casi 3 décadas de lucha contra una dictadura brutal y habíamos intentado todo. Diálogos, protestas, todo aplastado. Las elecciones habían sido pervertidas. La esperanza colapsó por completo y la creencia en cualquier tipo de futuro era imposible. La idea del cambio se sentía inocente o loca. Parecía imposible. Sin embargo, desde la profundidad de esta desesperación, un paso que parecía modesto, casi como procedimental, cambió el curso de nuestra historia. Decidimos, en contra de todas las posibilidades, hacer una elección primaria. Y a diferencia de cualquier acto de rebelión, escogimos confiar en las personas para redescubrirnos. Viajamos por carretera, por vías despavimentadas en un país que no tenía mucha gasolina, que tenía cortes de luz y las comunicaciones colapsadas. No, teníamos prohibido poder hacer propaganda sin dinero, sin los medios. Y lo hicimos solo con nuestra